Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Este es el episodio 66 y la parte 2 del Escarabajo de Oro, un cuento de Edgar Allan Poe. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Pero no sin antes, dar la mención. Moon Potion es una marca que te vende productos naturales elaborada y creada por Janet. Janet y Moon Potions tienen el deseo de acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario en un ritual placentero donde conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ella está convencida de que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de sensibilizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo desde lo holístico y natural. En Moon Potion creen en el poder de la cosmética natural para nutrir no solo tu piel, sino también tu alma. Cada uno de sus productos están elaborados con ingredientes puros, respetuosos con tu cuerpo y en armonía con la madre tierra. Desde un enfoque holístico, ellos cuidan cada detalle desde la energía de las plantas hasta la intención con la que crean cada fórmula, porque el verdadero bienestar comienza con pequeños rituales de amor propio. Si es una persona que le gusta cuidar su alma, mente y cuerpo, los productos naturales y que no afecten a la madre naturaleza y están en armonía con ella, pues Moon Potion es una marca para ti. Yo les recomiendo un repelente natural que uso, de ellos obviamente, que está muy bueno. Así como repelente tienen una gran variedad de productos que les recomiendo vayan a ver en sus redes sociales, que son en Instagram como moon-potions. No se preocupen si hablé muy rápido o no me entendieron, porque se quedará en la descripción del video. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a darle. Capítulo 3. Estábamos completamente destrozados, pero la intensa excitación de aquel momento nos impidió todo reposo. Tras un agitado sueño de 3 o 4 horas de duración, nos levantamos, como si estuviéramos de acuerdo, para efectuar el examen de nuestro tesoro. El cofre fue llenado hasta los bordes y empleamos el día entero y gran parte de la noche siguiente en escudriñar su contenido. No mostraba ningún orden o arreglo, todo había sido amontonado allí. En confusión, lo clasificamos con cuidado y nos encontramos en posesión de una fortuna que superaba todo cuanto habíamos puesto. En monedas había más de $450,000, estimando el valor de las piezas con tanta exactitud como pudimos por las tablas de cotización de la época. No había una sola partícula de plata. Todo era oro de una fecha muy antigua y de gran variedad. Monedas francesas, españolas y alemanas, con algunas guineas inglesas y varios discos de los que no habíamos visto antes ejemplar alguno. Había varias monedas muy grandes y pesadas, pero tan desgastadas que nos fue imposible descifrar sus inscripciones. No se encontraba allí ningún americano. La valoración de las joyas presentó muchas dificultades. Había diamantes, algunos de ellos muy finos y voluminosos, en total 110, y ninguno pequeño, 18 rubíes de un notable brillo, 310 esmeraldas hermosísimas, 21 zafiros y un ópalo. Todas aquellas piedras fueron arrancadas de sus monturas y arrojadas en un revoltijo al interior del cofre. En cuanto a las monturas mismas, que clasificamos aparte del otro oro, ¿acaso fueron machacadas a martillazos para evitar cualquier identificación? Además de todo lo indicado, había gran cantidad de adornos de oro macizo, cerca de 200 sortijas y pendientes de extraordinario grosor, ricas cadenas, un número de 30, si no recuerdo mal, 93 grandes y pesados crucifijos, 5 incensarios de oro de gran valía, una prodigiosa ponchera de oro, adornada con hojas de parra muy bien engastadas y con figura de bacantes, 2 empuñaduras de espadas exquisitamente repujadas y otros muchos objetos más pequeños que no puedo recordar. El peso de todo ello excedía las 350 libras, y en esta evaluación no incluidos 197 relojes de oro soberbios, 3 de los cuales valdrían cada uno $500. Muchos eran viejísimos y desprovistos de valor como tales. Sus maquinarias sufrieron más o menos la corrosión de la tierra, pero todos estaban ricamente adornados con pedrerías y las cajas eran de gran precio. Valoramos aquella noche el contenido total del cofre en $1,500,000, y cuando más tarde dispusimos de los dijes y joyas, quedándonos con algunos para nuestro uso personal, nos encontramos con que habíamos hecho una tasación muy por debajo del tesoro. Cuando terminamos nuestro examen y al propio tiempo se calmó un poco aquella intensa excitación, Legrand, que me veía consumido de impaciencia por conocer la solución de aquel extraordinario enigma, entró en detalle las circunstancias relacionadas con él. «Recordará usted», dijo, «la noche en que le mostré el tosco bosquejo del que había hecho el escarabajo. Recordará bien que me molestó mucho el que insistiera en que mi dibujo se parecía a una calavera. Cuando hizo usted por primera vez su afirmación, creí que bromeaba. Pero después pensé en las manchas especiales sobre el dorso del insecto y reconocí que su observación tenía en realidad una cierta base. A pesar de todo, me irritó su burla respecto a mis facultades gráficas, pues estoy considerado como un buen artista y por eso cuando me tendió usted el trozo de pergamino, estuve a punto de estrujarlo y de arrojarlo enojado al fuego». ¿Se refiere usted al trozo del papel? No, aquello tenía el aspecto de papel y al principio yo mismo supe que lo era, pero cuando quise dibujar sobre él descubrí enseguida que era un trozo de pergamino muy viejo.
Estaba todo sucio, como recordará, pero cuando me disponí a estrujarlo, mis ojos quedaron sobre el esbozo que usted examinó y yo pude imaginar si me asombro al percibir realmente la figura de una calavera en el sitio mismo donde había yo creído dibujar el insecto. Durante un momento me sentí demasiado atónito para pensar con sensatez. Sabía que mi esbozo era muy diferente, en detalle, de este, aunque existiera cierta semejanza con el contorno general. Me enseguida una vela y, sentándome en el otro extremo de la habitación, me dediqué a un examen minucioso del pergamino. Dándole vueltas vi mi propio bosquejo sobre el reverso, ni más ni menos que como lo había hecho. Mi primera impresión fue de simple sorpresa sobre la notable semejanza efectiva del contorno. Resulta una coincidencia singular el hecho de que aquella imagen, desconocida para mí, que ocupaba el otro lado del pergamino debajo de mi dibujo del escarabajo y de la calavera aquella que se parecía con tanta exactitud a dicho dibujo, no solo en el contorno, sino en el tamaño. Digo que la singularidad de aquella coincidencia me dejó pasmado durante un momento. Este es un fenómeno habitual. La mente se esfuerza por establecer una relación, una hilación de causa y efecto. Y siendo incapaz de conseguirlo, sufrí una especie de parálisis pasajera. Pero cuando me recobré de aquel estupor, sentí surgir de mí poco a poco una convicción que me sobrecogió más aún que aquella coincidencia. Comencé a recordar de manera clara y positiva que no había ningún dibujo sobre el pergamino cuando hice mi esbozo del escarabajo. Tuve la absoluta certeza de ello, pues me acordé de haberle dado vueltas a un lado y a otro buscando el sitio más limpio. Si la calavera hubiera estado allí, lo habría visto yo. Por supuesto, existía allí un misterio que sentí incapaz de explicar, pero desde aquel momento me parecía ver brillar con debilidad, en las más remotas y secretas cavidades de mi entendimiento, una especie de luciérnaga de la verdad de la que nos había aportado la aventura de la última noche una prueba tan magnífica. Me levanté al punto y guardando con cuidado el pergamino, dejé toda reflexión ulterior para cuando pudiera estar solo. En cuanto se marchó usted y Júpiter estuvo profundamente dormido, me dediqué a un examen más metódico de la cuestión. En primer lugar, quise comprender de qué modo aquel pergamino estaba en mi poder. El sitio en que descubrimos el escarabajo se hallaba en la costa del continente, a una milla aproximada al este de la isla, pero a corta distancia sobre el nivel de la marea alta. Cuando lo agarré, me pegó con fuerza, haciendo que lo soltase. Júpiter, con su acostumbrada prudencia, antes de que agarrara el insecto que había volado hacia él, buscó a su alrededor una hoja o algo parecido con que apresarlo. En ese momento sus ojos, y también los míos, cayeron sobre el trozo de pergamino que, supuse, era un papel. Estaba medio sepultado en la arena y asomaba con una parte de él, cerca del sitio donde lo encontramos. Vi los restos del casco de un gran barco, según me pareció. Aquellos restos de un naufragio debían de estar allí desde hace mucho tiempo, pues apenas puede distinguirse su semejanza con la armazón de un barco. Júpiter recogió, pues, el pergamino, envolvió en él al insecto y me lo entregó. Poco después nos fuimos a casa y encontramos al teniente G. Le enseñé el ejemplar y me rogó que le permitiera llevárselo al fuerte. Accedí a ello y se lo metí en el bolsillo de su chaleco sin el pergamino en que había envuelto, y que había conservado en la mano durante su examen. Quizá temió que cambiara de opinión y prefirió asegurar enseguida su presa. Ya sabe usted que es un entusiasta de todo cuando se relaciona con la historia natural. En aquel momento, sin darme cuenta, debí de guardarme el pergamino en el bolsillo. Recordará usted que cuando me senté ante la mesa, a fin de hacer un bosquejo del insecto, no encontré el papel donde habitualmente se guarda. Miré en el cajón y no lo encontré allí. Rebusqué mis bolsillos, esperando hallar en ellos alguna carta antigua. Cuando mis dedos tocaron el pergamino, lo detalla usted de un modo exacto como cayó en mi poder, pues las circunstancias me impresionaron con una fuerza especial. Sin duda usted me creyó un soñador, pero yo había establecido ya una especie de conexión. Acababa de unir dos eslabones de una gran cadena. Allí había un barco que naufragó en la costa, y no lejos de aquel barco, un pergamino. No, un papel, con una calavera pintada sobre él. Va usted naturalmente a preguntarme, ¿dónde está la relación? Le responderé que la calavera es el emblema muy conocido de los piratas. Llevan izando el pabellón con la calavera en todos sus combates. Como le digo, era un trozo de pergamino y no de papel. El pergamino es de una materia duradera casi indestructible. Rara vez se consignan sobre unas cuestiones de poca monta, ya que se adapta mucho peor que el papel a las simples necesidades del dibujo de la escritura. Esta reflexión me indujo a pensar en algún significado, en algo que tenía relación con la calavera. No dejé tampoco de observar la forma del pergamino. Aunque una de las esquinas parecía rota por algún accidente, podía verse bien que la forma original era oblonga. Se trataba justo de una de esas tiras que se escogen como memorándum, con el fin de apuntar algo que se desea conservar a largo tiempo y con cuidado. Pero, lo interrumpí, ¿dice usted que la calavera no estaba sobre el pergamino cuando dibujó el insecto? ¿Cómo, entonces, establece una relación entre el barco y la calavera, puesto que la última, según su propia afirmación, debe de haber sido dibujada? Dios únicamente sabe cómo, por quién, en algún periodo posterior a su punta del escarabajo. Ah, sobre eso gira todo el misterio.
aunque he tenido, en comparación, poca dificultad en resolver ese extremo del secreto. Mi marcha era segura y no podía conducirme más que a un solo resultado. Razoné así, por ejemplo. Al dibujar el escarabajo, no parecía la calavera sobre el pergamino. Cuando terminé el dibujo, se lo di a usted y le observé con fijeza hasta que me lo devolvió. No era usted, por tanto, quien había dibujado la calavera, ni estaba allí presente nadie que hubiera podido hacerlo. No había sido, pues, realizado por un medio humano y, sin embargo, allí estaba. En este momento de mis reflexiones, me dediqué a recordar y recordé, en efecto, con entera exactitud cada incidente en el intervalo. La temperatura era fría. ¡Oh, raro y feliz accidente! Y el fuego llamaba en la chimenea. Había yo entrado en calor con el ejercicio y me senté junto a la mesa. Usted, emperó, tenía vuelta a su silla, muy cerca de la chimenea. En el momento justo de dejar el pergamino en su mano y cuando iba usted a examinarlo, Wolf, el Terranova, entró y saltó sobre sus hombros. Con su mano izquierda usted lo acariciaba intentando apartarle. Tenía el pergamino en la derecha, entre sus rodillas y cerca del fuego. Hubo un instante que creí que la llama iba a alcanzarlo y me disponía a decírselo, pero antes de que hubiese yo hablado, lo retiró usted y se dedicó a examinarlo. Cuando consideré estos detalles, no dudé ni un segundo que aquel calor había sido el agente que hizo surgir la luz sobre el pergamino, la calavera cuyo contorno venía a señalarse allí. Ya sabe que hay y ha habido en todo tiempo preparaciones químicas por medio de las cuales es posible escribir sobre papel o sobre vitela caracteres que así no resultan visibles hasta que son sometidos a la acción del fuego. Se emplea algunas veces el azafre, digerido en agua regia y diluido en 4 veces su peso de agua. De ello se origina un tono verde. El régulo de cobalto disuelto en espíritu de nitro da el rojo. Estos colores desaparecen en intervalos más o menos largos después de que se enfría la materia sobre la que se ha escrito, pero reaparecen con una nueva aplicación de color. Examiné entonces la calavera con toda minuciosidad. Los contornos, los más próximos al borde del pergamino, resultaban mucho más claros que los otros. Era evidente que la acción del calor fue imperfecta o desigual. Encendí de inmediato el fuego y sometí cada parte del pergamino al calor ardiente. Al principio no tuvo aquello más efecto que reforzar las líneas débiles de la calavera, pero, perseverando en el ensayo, se hizo visible, en la esquina de la tira diagonal opuesta al sitio donde estaba trazada la calavera, una figura que, supuse de primera intención, era la de una cabra. Un examen más atento, no obstante, me convenció que intentaron representar un cabrito. No tengo, sin duda, derecho a burlarme de usted. $1,500,000 de dólares es algo muy serio para tomarlo a broma. ¿Pero no irá a establecer un tercer eslabón en su cadena? ¿No querrá encontrar ninguna relación especial entre sus piratas y una cabra? Los piratas, como sabe, no tienen nada que ver con las cabras. Eso es cosa de granjeros. ¿Pero si acaso decirle que la figura no era la de una cabra? Bueno, la de un cabrito. Entonces, viene a ser casi lo mismo. Casi, pero no del todo. Tal vez usted ha oído hablar del Capitán Kidd. Considera enseguida la figura de ese animal como una especie de firma logográfica o jeroglífica. Digo firma porque el sitio que ocupaba el pergamino sugería esa idea. La calavera en la esquina diagonal opuesta tenía así el aspecto de un sello, de una estampilla. Pero me hallé dolorosamente desconcertado ante la ausencia de todo lo demás del cuerpo de mi imaginado documento, el texto de mi contexto. Supongo que espera usted encontrar una carta entre el sello y la firma. Algo por el estilo. El hecho de que me sentí irresistiblemente impresionado por el presentimiento de una buena fortuna inminente, no podría decir por qué, tal vez, después de todo, era más bien un deseo que una verdadera creencia. Pero, ¿no sabe que las absurdas palabras de Júpiter al afirmar que el escarabajo era de oro macizo hicieron un notable efecto sobre mi imaginación? Y luego, esa serie de accidentes y coincidencias era, en realidad, extraordinaria. Observa usted lo que había de infortunio en que esos acontecimientos ocurrieran el único día del año en que ha podido hacer el siguiente frío para que incitara fuego, y que, sin ese fuego, sin la intervención del perro en el preciso momento en que apareció, no habría podido yo enterarme de lo de la calavera, ni había entrado nunca en posesión del tesoro. Pero, continúe. Me consume la impaciencia. Bien, habrá usted oído hablar de muchas historias que corren, de esos 1000 vagos rumores acerca de tesoros enterrados en algún lugar de la costa del Atlántico por Kidd y sus compañeros. La existencia de esos rumores desde ese tiempo y con tanta persistencia se debía, a mi juicio, tan solo a la circunstancia de que el tesoro enterrado permanecía enterrado. Si Kidd hubiese escondido su botín durante cierto tiempo y lo hubiera recuperado después, no habrían llegado tales rumores hasta nosotros en su invariable forma actual. Observé que esas historias giran todos alrededor de buscadores, no de descubridores de tesoros. Si el pirata hubiera recuperado su botín, el asunto habría terminado allí. Me parecía que algún accidente, por ejemplo, la pérdida de la nota que indicaba el lugar preciso, debía de haber privado de los medios para recuperarlo, y tal accidente llegaba
a conocimiento de sus compañeros, quienes, de otro modo, no hubieran podido saber nunca que un tesoro había sido escondido y que sus búsquedas infructuosas, por carácter de guía al intentar recuperarlo, dieron nacimiento primero a ese rumor, difundido universalmente para entonces, y a las noticias tan corrientes ahora. ¿Ha ido usted a hablar de algún tesoro importante que haya sido desenterrado a lo largo de la costa? Pero, ¿cómo procedió usted? Expuse de nuevo la vitela del fuego, después de haberlo avivado, pero no pareció nada, pues pensé entonces que era posible que la capa de mugre tuviera que ver con aquel fracaso. Por eso lavé con esmero el pergamino vertiendo agua caliente encima. Y una vez hecho esto, lo colgué en una cacerola de cobre con la calavera hacia abajo y puse la cacerola sobre una lumbre de carbón. A los pocos minutos, estando ya la cacerola calentada a fondo, saqué la tira del pergamino y fue inexpresable mi alegría al encontrarla manchada, en varios sitios, con signos que parecían cifras alineadas. Volví a colocarla en la cacerola y la dejé allí otro minuto. Cuando la saqué estaba enteramente igual como va usted a verla. Al llegar aquí, Legrand, habiendo calentado de nuevo el pergamino, lo sometió a mi examen. Los caracteres siguientes parecían de manera toscamente trazada, en color rojo entre la calavera y la cabra. La siguiente parte se las voy a leer como están los números y vuelvo a poner la imagen por si no se entiende. Para esto tendrían que ir a YouTube Music o Amazon Music para poder verla. En Spotify creo que les va a ser un poco más complicado. Aunque... Dice 53 más menos 305 paréntesis 6 por punto y coma 4826 paréntesis 4 más punto paréntesis 4 más paréntesis punto y coma 806 por 2 puntos 48 más 8960. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 85 punto y coma 1 más, cerramos paréntesis, punto y coma 2 puntos más, 2 puntos más, por 8 más 83, cerramos paréntesis, 88, cerramos paréntesis, 5 por más, punto y coma 46, abrimos paréntesis, punto y coma 88 por 96 por apóstrofo, punto y coma 8, cerramos paréntesis, por o asterisco, el por o asterisco aquí funciona de la misma manera. Por más, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis, 485, cerramos paréntesis, punto y coma, 5 por más 72, 2 puntos por más, cerramos paréntesis, 4956 por 2, abrimos paréntesis, 5 por menos y, cerramos paréntesis, 898 por punto y coma 4.067.285, cerramos paréntesis, punto y coma 6 más 8 menos 4 más punto y coma 1, cerramos paréntesis, más 9 punto y coma 48.081, punto y coma 8 2 puntos más 1 punto y coma 48 más 85 punto y coma, abrimos paréntesis, menos 485 más 5.728.886 por 81, cerramos paréntesis, más 9 punto y coma, 48 punto y coma, cerramos paréntesis, 88 punto y coma, abrimos paréntesis, más signo de interrogación, 34 punto y coma, 48, cerramos paréntesis, 4 más punto y coma, 161 punto y coma, 2 puntos, 188 punto y coma, más signo de interrogación, punto y coma. Que es una prueba matemática, ahorita no mal matemáticas. Pero dije devolviendo la tira. Sigo estando tan oscuras como antes. Si todas las joyas de Galcoma esperarán de mí la solución de este enigma, estoy en absoluto seguro de que seré incapaz de obtenerlas. Y el caso es que la solución no resulta tan difícil como cabe imaginarla tras el primer examen de apresurado de los caracteres. Estos caracteres, según pueden todos adivinarlo con facilidad, forman una cifra, es decir, contienen un significado. Pero por lo que sabemos de Kit, no podía suponerle capaz de construir una de las más abstrusas criptografías. Pensé, pues, lo primero, que esta era de una clase sencilla, aunque pareciera absolutamente indescifrable para la tosca inteligencia del marinero sin la clave. ¿Y lo resolvió usted? ¿En verdad? Con facilidad habría yo resuelto otras 10.000 veces más complicadas. Las circunstancias y cierta predisposición mental me han llevado a interesarme por tales acertijos, y es, en realidad, dudoso que el genio humano pueda crear un enigma de ese género que el mismo ingenio humano no resuelva con una aplicación adecuada. En efecto, una vez que logré escribir una serie de caracteres visibles, no me preocupó apenas la simple dificultad de desarrollar su significado. En el presente caso, y realmente en todos los casos de escritura secreta, la primera cuestión se refiere a la lengua de la cifra, pues los principios de solución, en particular tratándose de las cifras más sencillas, dependen del genio peculiar de cada idioma y pueden ser modificadas por este. En general, no hay otro medio para conseguir la solución que ensayar, guiándose por las probabilidades, todas las lenguas conocidas, hasta encontrar la verdadera. Pero en la cifra de este caso toda dificultad quedaba resuelta por la firma.
El retruécano sobre la palabra kit solo es posible en la lengua inglesa. Sin esa circunstancia, hubiera yo comenzado mis ensayos por el español y el francés, por ser las lenguas de las cuales un pirata de mares españoles hubiera debido. Con más naturalidad, escribir un secreto de ese género. Tal como se esperaba, presumí que el criptograma era inglés. Y ahora damos un pequeño break para el capítulo 4. Fíjese usted que no hay espacios entre las palabras. Si los hubiera habido, la tarea habría sido fácil en comparación. En tal caso, yo hubiera comenzado por hacer una colocación y un análisis de las palabras cortas. Y de haber encontrado, como es muy probable, una palabra de una sola letra. A o I, uno yo, por ejemplo. Habría estimado la solución asegurada, pero como no ha habido espacios, mi primera medida era averiguar las letras predominantes, así como las que se encontraban en menor frecuencia. Las conté todas y formé la siguiente tabla. La siguiente tabla se las voy a dejar también en imagen. El signo 8 aparece 33 veces. El signo punto y coma aparece 26 veces. El signo 4 aparece 19 veces. El signo paréntesis y más aparece 16 veces. El signo por o asterisco aparece 13 veces. El 5 aparece 12 veces. El 6 aparece 11 veces. El más 1 aparece 10 veces. 0 aparece 8 veces. 9, 2 aparece 5 veces. 2.3 aparece 4 veces. Signo de interrogación aparece 3 veces. L aparece 2 veces. Guión punto aparece 1 vez. Ahora bien, la letra que se encuentra con mayor frecuencia en inglés es la E o I. Después de la serie es la siguiente: A o I, D, H, N, R, S, T, U, I, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. O en inglés vamos a traducirla: A, O, G, D, H, N, R, S, T, U, C, F, G, L, N, W, B, K, P, Q, X, C. La E predomina de un modo tan notable que es raro encontrar una frase sola de cierta longitud de la que no sea el carácter principal. Tenemos, pues, nada más comenzar, una base para algo más que una simple conjetura. El uso general que puede establecerse en esta tabla es obvio, pero para esta cifra particular solo nos serviremos de ella muy parcialmente. Como nuestro signo predominante es el 8, empezaremos por ajustarlo al alfabeto natural. Para comprobar esta posición, observaremos si el 8 aparece a menudo o por pares. Pues la E se dobla con gran frecuencia en inglés. En palabras como por ejemplo meet, speed, sing, been, agree, etc. En el caso presente vemos que está doblado lo menos 5 veces, aunque el criptograma sea breve. Tomemos pues el 8 como E. Ahora, de todas las palabras de la lengua, C es la más usual, por lo tanto, debemos ver si no está repetida la combinación de 3 signos. El último de ellos es el 8. Si descubrimos repeticiones de tal letra, así dispuestos presentarán muy probablemente la palabra C. Una vez comprobado esto, encontraremos no menos de 7 tales combinaciones. Los signos en total son 48. Podemos, pues, suponer que punto y coma representa T, 4 representa H y 8 representa E. Este último queda así comprobado. Hemos dado ya un gran paso. Acabamos de establecer una sola palabra, pero ello nos permite establecer también un punto más importante, es decir, varios comienzos y terminaciones de otras palabras. Veamos, por ejemplo, el penúltimo caso en que aparece la combinación 48, casi al final de la cifra. Sabemos que el que viene inmediatamente después es el comienzo de una palabra, y de los 6 signos que siguen a ese D, conocemos que por lo menos 5. Sustituyamos, pues, esos signos por las letras que presentan, dejando un espacio para el desconocido seat. Debemos, lo primero, desechar el TH, porque no forma parte de la palabra que comienza por la primera T. Pues vemos, ensayando el alfabeto entero para adaptar una letra al hueco, que es imposible formar una palabra en la que TH pueda formar parte. Buscamos pues los signos A, T, E. Volviendo al alfabeto, si es necesario como antes, llegamos a la palabra tree, árbol, como la única que puede leerse. Ganamos así otra letra, la R, representada por guión, más las palabras yuxtapuestas de tree, el árbol. Un poco más lejos de las palabras a poca distancia, vemos de nuevo la combinación 48 y la empleamos como terminación de lo que procede de inmediato. Tenemos así esta distribución: de 3, 4 más, signo de interrogación, 34C. Si sustituimos con letras naturales los signos que conocemos, leeremos esto: 3 más, punto y coma, 3, HC.
Ahora, si sustituimos los signos desconocidos por espacios blancos o por puntos, leeremos the, three, thir, h, the. Por tanto, la palabra throng, por, a través, resulta evidente por sí misma, pero este descubierto nos da tres nuevas palabras, O, U y G, representadas por más, signo de interrogación y 3. Si buscamos ahora con cuidado en la cifra combinaciones de signos conocidos, encontraremos no lejos del comienzo esta disposición, 83-88 o agree. Evidentemente la terminación de la palabra degree, grado, que nos da la letra D, representada por más. 4 letras más lejos de la palabra degree observamos la combinación .46-.88. Traducimos sus signos conocidos y representamos el desconocido por puntos como antes y leemos th.rtia. Este arreglo nos sugiere acto seguido la palabra 13 y nos proporciona dos letras nuevas, la I y la N, representadas por 6 y por asterisco. Volviendo ahora al principio del criptograma, encontramos la combinación 53 más menos. Si traducimos como antes obtendremos .cod. Esto nos asegura que la primera letra es una A y que las dos siguientes palabras son a god, un bueno, una buena. Sería tiempo ya de disponer nuestra clave conforme a lo descubierto. En forma de tabla, para evitar confusiones, nos dará lo siguiente. 5 representa a A, más representa B, 8 representa E, 3 representa G, 4 representa H, 6 representa I, asterisco representa N, más representa O, guión representa R, 2 puntos representa T, signo de interrogación representa U. Tenemos así no menos de 10 de las letras más importantes representadas y es inútil buscar la solución con ellos. Ya le he dicho lo suficiente para convencerle de que cifras de ese género son de fácil solución y para darle algún conocimiento de su desarrollo razonado, pero tenga la seguridad de que la muestra que tenemos delante pertenece al tipo más sencillo de criptografía. Solo me queda darle la traducción entera de los signos escritos sobre el pergamino ya descifrados. A good glass in the Bishop Hostel in the Devil's Seat, 41 degrees and 13 minutes northwest, and B North Main Branch 7th. Limb exit shoot for the left eye of the decks. Head on the line from the tree trunk the shot 50 feet out. Si mi inglés no es muy bueno, lo siento. Un buen vaso en el hostal del obispo, en la silla del diablo, cuarta y 1 grado. Y 13 minutos noreste, cuarto de norte, rama principal, séptimo vástago. Lado oeste dispara desde el ojo izquierdo de la cabeza del muerto. Una línea desde el árbol a través de la distancia 50 pies afuera. Pero, el enigma me parece de tan mala calidad como antes. ¿Cómo es posible sacar un sentido cualquiera de toda esa jerga referente a la silla del diablo, la cabeza del muerto, y el hostal o la hospedería del obispo? Yo reconozco que el asunto representa un aspecto serio cuando uno echa sobre él una ojeada casual. Mi primer empeño fue separar lo escrito con las divisiones naturales que había intentado el criptógrafo. ¿Quiere usted decir, puntarlo? Algo por el estilo. Pero, ¿cómo le fue posible hacerlo? Pensé que el rasgo característico del escritor había consistido en agrupar sus palabras sin separación alguna, queriendo así aumentar la dificultad de la solución. Ahora bien, un hombre poco agudo, al perseguir tal objeto, tendrá, seguramente, la tendencia a superar la medida. Cuando en el curso de su composición llegaba una interrupción de su tema que requería, naturalmente una pausa a un punto, se excedió en su tendencia a agrupar sus signos más que de costumbre. Si observa ahora el manuscrito, le será fácil descubrir 5 de esos casos de insinuado agrupamiento. Utilizando ese indicio, utilicé la siguiente división. A good glass in the Bishop Hostel in the Devil's Seat. 41 degrees and 13 minutes. Northeast and the B North. Main branch 7 limb 8 side. Shoot from the left 8 for the deaths. Head a B line from the betrothed the shot 50 feet out. Aún con esta separación, sigo estando a oscuras. También yo lo estuve. Por espacio de algunos días, durante los cuales realicé diligentes pesquisas de las cercanías de la isla de Sullivan, sobre una casa que llevase el nombre de Hotel del Obispo, pues, por supuesto, le eché la palabra anticuada hostal, hostería. Sin lograr informes sobre el asunto, estaba a punto de extender el campo de mi búsqueda y de obrar de un modo más sistemático, cuando una mañana se me ocurrió de repente que aquel Bishop Hostel podía tener alguna relación con una antigua familia apellidada Bessop, la cual desde tiempos memorial era dueña de una antigua casa solariega a unas 4 millas, aproximadamente, al norte de la isla. De acuerdo con esto fue la plantación y comencé de nuevo mis pesquisas entre los negros más viejos del lugar. Por último, una de las mujeres de más edad me dijo que ella había oído hablar de un sitio como Bishop's Castle y que quería poder conducirle hasta él, pero que no era un castillo ni mesón, sino una alta roca.
Ofrecí retribuirle bien por su molestia y después de alguna vacilación, consintió en acompañarme hasta aquel sitio. Lo descubrimos sin gran dificultad, entonces la despedí y me dediqué al examen del paraje. El castillo consistía en una agrupación irregular de macizos y rocas. Una de esas es muy notable tanto por su altura como por su aislamiento y su aspecto artificial. Trepé la cima y me sentí perplejo ante lo que debía hacer después. Mientras meditaba en ello, mis ojos cayeron sobre un estrecho rebote de la cara oriental de la roca a una yarda quizá por debajo de la cúspide donde estaba colocado. Aquel reborde sobresalía unas 18 pulgadas y no tendría más de un pie de anchura. Un entrante en el risco, justo encima, le daba una tosca semejanza en las sillas de respaldo cóncavo que usaban nuestros antepasados. No dudé que fuera aquello la silla del diablo, a la que aludía el manuscrito y me pareció descubrir ahora el secreto entero del enigma. El buen vaso, lo sabía yo, no puede referirse a más que un catalejo, pues los marineros de todo el mundo rara vez empleaban la palabra vaso en otro sentido. Comprendí enseguida que debe utilizarse un catalejo desde un punto de vista determinado que no admitía variación. No dudé ni un instante de que las frases 41 grados y 13 minutos y noroeste 4 de norte debían indicar la dirección en que debía apuntarse el catalejo. Sumamente excitado por aquellos descubrimientos, marché apresurado a casa, cogí un catalejo y volví a la roca. Me dejé escurrir sobre el borde y vi que era imposible permanecer sentado allí, salvo en una posición especial. Este hecho confirmó mi preconcebida idea. Me dispuse a utilizar el catalejo. Los 41 grados y 13 minutos podían aludir solo a la elevación por encima del horizonte visible, puesto que la dirección horizontal estaba indicada con claridad por las palabras noroeste, cuarto del norte. Establecí esta última dirección por medio de una brújula de bolsillo. Luego, apuntando el catalejo con tanta exactitud como pude con un ángulo de 41 grados de elevación, lo moví con cuidado de arriba abajo hasta que detuvo mi intención una grieta circular u orificio en el follaje de un gran árbol que sobresalía de todas las demás, a distancia. En el centro de aquel edificio divisé un punto blanco, pero no pude distinguir al principio lo que era. Graduando en el foco del catalejo, volví a mirar y comprobé ahora que era un cráneo humano. Después de este descubrimiento, consideré con entera confianza el enigma como resuelto, pues la frase rama principal séptimo vasto, lado este, no puede referirse más que a la posición de la calavera sobre el árbol, mientras lo de soltar sobre el ojo izquierdo de la calavera de muerto no admitía tampoco más que una interpretación respecto a la búsqueda de un tesoro enterrado. Comprendí que se trataba de dejar caer una bala desde el ojo izquierdo y que una línea recta, partiendo del punto más cercano al tronco por la bala y extendiéndose desde allí a una distancia de 50 pies, indicara el sitio preciso. Debajo de este sitio juzgué que era, por lo menos, posible que estuviera allí escondido un depósito valioso. Todo eso es bastante claro, ingenioso, sencillo y explícito. Y cuando abandonó usted el hotel del obispo, ¿qué hizo? Pues, habiendo notado escrupulosamente la orientación del árbol, regresé a casa. Sin embargo, en el momento de abandonar la silla del diablo, el orificio circular desapareció y de cualquier lado que me moviera me era imposible divisarlo. Lo que me parece el colmo del ingenio en este asunto es el hecho, pues, al repetir la experiencia, me convencí de que es un hecho, de que la abertura circular en cuestión resulta solo visible desde el punto indicado por esa estrecha cornisa sobre la superficie de la roca. Júpiter me siguió en esta expedición al hotel del obispo. Él observaba. Sin duda, desde hace unas semanas, me era absorto y poniendo especial cuidado en no dejarme solo. Pero el día siguiente me levanté muy temprano, conseguí escaparme de él y corrí a las colinas en busca del árbol. Me costó mucho trabajo encontrarlo. Cuando volví a casa por la noche, mi criado se disponía a vapulearme. En cuanto al resto de la aventura, creo que está usted tan enterado como yo. Supongo que equivocó usted el sitio en las primeras excavaciones, a causa de la estupidez de Júpiter, que dejó caer el escarabajo por el ojo derecho de la calavera en lugar de hacerlo por el izquierdo. Exacto, esa equivocación originaba una diferencia de 2 pulgadas y media, poco más o menos, en realidad con la bala, es decir, en la posición de la estaca junto al árbol. Y si el tesoro hubiera estado bajo la bala, el error habría tenido poca importancia, pero la bala, y al mismo tiempo el punto más cercano al árbol, representaban solo 2 puntos para establecer una línea de dirección. Claro está que el error, aunque insignificante al principio, aumentaba al avanzar siguiendo la línea y al llegar a una distancia de 50 pies. Nos habría apartado por completo de la pista. Sin mi idea arraigada a fondo de que había allí algo enterrado, todo nuestro trabajo habría sido inútil. Pero su grandilocuencia, su actitud de balancear el insecto, eran excesivamente estrambóticas. Tenía yo la certeza de que estaba usted loco. ¿Y por qué insistió en dejar caer el escarabajo desde la calavera en vez de una bala? Vaya, para serle franco, me sentí algo molesto por sus claras sospechas respecto a mi sano juicio y decidí castigarle algo, a mi manera, con un poquito de sereno engaño. Por esa razón balanceaba yo el insecto y por esa razón también quise dejarlo caer desde el árbol. Una observación que hizo usted acerca de su peso me sugirió esa última idea. Sí, lo comprendo. Y ahora no hay más que un punto que me desconcierta. ¿Qué vamos a decir de los esqueletos encontrados en el hoyo?
Es una pregunta a la que, lo mismo que usted, no seré yo capaz de contestar. No veo, por cierto, más que un modo plausible de explicar eso, pero mi sugerencia extraña una atrocidad tal, que resulta horrible de creer. Aparece claro que Kid, si fuera verdaderamente Kid quien escondió el tesoro, lo cual no dudo, parece claro que él debió de hacerse ayudar en su trabajo, pero una vez terminado, él pudo juzgar conveniente suprimir a todos los que compartían su secreto. ¿Acaso un par de azonazos fueron suficientes mientras sus ayudantes estaban ocupados en el hoyo? ¿Acaso necesitó una docena? ¿Quién nos lo dirá? Y con eso damos por terminado el episodio de este día y terminando el episodio y terminando el cuento de El Escarabajo de Oro, que esta es la parte 2, la última. Y les recuerdo que más adelante habrá un episodio donde tendrán el episodio completo. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por habernos escuchado. Les agradezco mucho que nos estén escuchando. A los que nos siguen y están suscritos, de todo corazón les digo muchísimas gracias. Cuídense mucho y espero que nos sigan apoyando como hasta ahora. Recuerden que si le dan un like, lo comparte y se suscribe, pues nos ayudan mucho. Los que ya están suscritos, pues un like o compartir nos ayudan mucho. Y los que nos escuchen y no están suscritos, si les gustó, suscríbanse. Si no, gracias por escucharnos. Nos vemos para la próxima. Yo soy Moon. Nos pueden seguir escuchando en YouTube, Spotify, Amazon Music y YouTube Music como Historias y Cuentos narrados por Moon. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Moon66, tanto en TikTok como en Instagram. Ahí van a ver pequeños speech o las ligas donde les decimos, hey, ya es nuevo episodio. Puedes ir a verlo. Gracias. Hasta la próxima.